Bienvenidos, exploradores de lo desconocido. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más grandes y menos comprendidos de nuestro planeta, la Antártida. Ese continente blanco, aislado en el fin del mundo, que durante siglos ha sido visto como un desierto helado, pero que, según muchos, podría ocultar las piezas más importantes de la verdadera historia de la Tierra. Bajo kilómetros de hielo se esconden secretos que la humanidad apenas empieza a imaginar. Huellas de civilizaciones perdidas, rastros de catástrofes antiguas y hasta teorías que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Este no es un simple viaje por la geografía del Polo Sur. Es una expedición a lo prohibido, a lo silenciado, a lo que solo se revela a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Y lo que descubrirás aquí puede cambiar para siempre tu forma de entender la historia de nuestro mundo. Así que antes de comenzar, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu país, porque me encanta saber hasta dónde viaja esta comunidad curiosa y apasionada por los misterios. Prepárate, porque estamos a punto de abrir una puerta a lo imposible. La aventura comienza ahora. La Antártida, ese inmenso continente blanco, situado en el extremo sur del planeta, ha sido durante siglos una especie de espejo en el que se refleja tanto la grandeza como la fragilidad de la Tierra. Su geografía desafía todo lo que entendemos como habitual. No es simplemente un territorio cubierto de hielo, es un mundo aparte, un escenario que parece sacado de un relato de ciencia ficción. Imagina un lugar más grande que Europa, donde el 90% de todo el hielo del planeta se acumula formando una coraza gigantesca de varios kilómetros de espesor. Ese mismo hielo guarda en su interior la memoria de cientos de miles de años, atrapando burbujas de aire, rastros de polvo cósmico, fragmentos de historia que ningún otro archivo natural podría conservar. No se trata solo de frío, sino de un frío que supera los límites de la supervivencia humana. Temperaturas que descienden por debajo de los 80 grados bajo cero, vientos capaces de desgarrar la piel y paisajes donde la luz del sol desaparece durante meses enteros, sumiendo al continente en una oscuridad total, para luego regalar interminables días de luminosidad en verano, aislada por el poderoso océano austral y custodiada por corrientes marinas que la rodean como un foso natural. La Antártida es un reino cerrado, un territorio difícil de alcanzar incluso con la tecnología moderna. Su localización y sus condiciones extremas la han convertido en una especie de cápsula, un espacio que permanece intacto frente al paso del tiempo y el desarrollo humano. Allí no hay ciudades bulliciosas, ni carreteras, ni edificios que rompan el horizonte. Solo existe el hielo, las montañas ocultas bajo él, los desiertos blancos interminables y de vez en cuando el rastro de criaturas que parecen haber surgido de otra era. Pingüinos emperadores que marchan en silencio como si fueran guardianes ancestrales. Focas que descansan sobre placas congeladas. Aves que sobrevuelan lo imposible. Todo lo demás es silencio, viento y misterio. El magnetismo de este continente ha atrapado a exploradores y científicos desde el momento en que se empezó a intuir su existencia. Durante siglos, cartógrafos y marinos sospechaban que debía existir una Terra Australis Incognita, una tierra desconocida en el sur, que equilibrara las masas continentales del norte. Era una idea que combinaba ciencia, intuición y mito. Cuando finalmente fue avistada y confirmada, a comienzos del siglo XIX, la Antártida dejó de ser una leyenda para convertirse en un desafío, un territorio que exigía a los valientes su vida, su resistencia y su cordura.
Navegar hacia sus costas era arriesgarse a naufragar entre témpanos gigantes, a quedar atrapado durante meses por el hielo, a morir congelado en medio de un entorno que no perdona errores. Y sin embargo, cuanto más peligrosa era, más fascinación despertaba. La singularidad de la Antártida no reside únicamente en sus condiciones extremas, sino en la sensación de estar frente a un lugar que parece no pertenecer al mismo mundo que habitamos. Es como si allí se rompiera el guión de la Tierra tal como la conocemos. Mientras en otros continentes la vida humana dejó huellas de ciudades, imperios y monumentos, en la Antártida solo encontramos lo inhóspito, lo intacto, lo prohibido. Y paradójicamente, ese vacío es lo que le otorga su magnetismo. Un lienzo en blanco donde la imaginación, la ciencia y los mitos se mezclan sin que nadie pueda afirmar con certeza dónde termina una cosa y comienza la otra. Las expediciones que se han internado en sus hielos han regresado con relatos de sufrimiento, pero también de asombro. Montañas que sobresalen como catedrales de piedra y hielo, glaciares que se rompen con un estruendo que recuerda al rugido de la tierra misma, tormentas que pueden durar semanas enteras. El explorador que pisa esas tierras comprende de inmediato que está en un lugar donde la naturaleza dicta todas las reglas, un lugar que nunca será conquistado en el sentido tradicional. Incluso hoy, con satélites, estaciones científicas y tecnología avanzada, la Antártida se mantiene como un territorio indomable, un espacio que se resiste a ser domesticado por el ser humano. Esa resistencia ha alimentado la percepción de que se trata de un continente prohibido, un santuario de secretos que todavía no estamos preparados para comprender. ¿Por qué tanta dificultad para llegar hasta allí? ¿Por qué tanto control sobre quién puede acceder y qué se puede investigar? Desde la geografía misma surge el enigma. Sus cadenas montañosas, como los montes transantárticos, dividen el continente en dos regiones distintas: la Antártida Oriental, que guarda el hielo más antiguo y más espeso, y la Antártida Occidental, más inestable y vulnerable al cambio climático. Bajo esas masas colosales de hielo, se ocultan lagos subglaciares que llevan millones de años aislados de la atmósfera, cavernas que albergan condiciones químicas extremas y quizás formas de vida que nunca hemos visto. Y si la geología ya parece salida de otro mundo, la climatología no se queda atrás. El viento catabático, un fenómeno propio de este continente, desciende desde las mesetas heladas con velocidades capaces de arrasar cualquier campamento humano en cuestión de minutos. La Antártida no solo es distinta, es radicalmente otra. No hay estaciones en el sentido habitual, sino contrastes extremos. Medio año de luz interminable y medio año de tinieblas absolutas. No hay lluvias, sino nieve que rara vez se derrite, acumulándose durante siglos para formar capas que se comprimen hasta convertirse en hielo eterno. No hay pueblos originarios que transmitan historias milenarias, porque ningún grupo humano pudo establecerse allí de manera permanente. Y precisamente por eso, el continente adquiere una aura mítica. Es la única tierra del planeta que nunca fue hogar de civilizaciones humanas conocidas, lo que abre un vacío fértil para todo tipo de teorías y especulaciones. Pero más allá de lo tangible, la Antártida despierta en quienes la contemplan una sensación difícil de describir. Es como mirar un enigma viviente, un recuerdo de que el mundo es más vasto y misterioso de lo que solemos pensar. El hielo que se extiende hasta donde alcanza la vista, las auroras que iluminan el cielo nocturno, el silencio que se vuelve casi un sonido en sí mismo. Todo en la Antártida nos recuerda que hay rincones de la Tierra que aún escapan a nuestro control, que no han sido colonizados ni domesticados, que
permanecen como recordatorio de una naturaleza que sigue siendo más fuerte que nosotros. Ese magnetismo, esa fascinación que provoca el continente blanco es lo que lo ha convertido en objeto de estudio, de deseo y de teorías que van mucho más allá de la ciencia. La Antártida es singular porque, en el fondo, representa lo desconocido. Es el espejo de lo que no hemos explorado aún, de lo que permanece oculto bajo capas de hielo que actúan como páginas de un libro cerrado. Y quizás, cuando logremos descifrarlo, descubramos que allí no solo se guarda la historia del planeta, sino también la clave para entender por qué estamos aquí y de dónde venimos. Cuando pensamos en los primeros exploradores de la Antártida, solemos imaginar a valientes navegantes del siglo XIX, embarcados en fragatas que se abrían paso entre témpanos gigantes. Sin embargo, la historia de este continente comienza mucho antes, en los mapas y en la imaginación de culturas antiguas que, sin haber puesto un pie en esas tierras heladas, ya hablaban de una gran masa de tierra ubicada en el extremo sur del mundo. Durante siglos, el mito de la Terra Australis Incógnita estuvo presente en manuscritos, relatos y especulaciones. Según la lógica de los geógrafos de la antigüedad, si había tierras habitadas en el norte, debía existir una contrapartida en el sur que equilibrara el globo terráqueo. Era una creencia que mezclaba observación empírica con filosofía, pero también con mitología, pues no se concebía un mundo asimétrico, un planeta incompleto. Uno de los elementos más desconcertantes de esta historia son los llamados mapas imposibles. Entre ellos, el más famoso es el mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por un almirante otomano que, según sus propias palabras, se basó en documentos mucho más antiguos, algunos de los cuales provenían incluso de la época de Alejandro Magno. Lo sorprendente es que este mapa muestra con bastante detalle las costas de 1900, Sudamérica, y lo que resulta aún más inquietante, una forma de tierra al sur que muchos interpretan como la Antártida. Y no solo eso, aparece sin hielo, como si reflejara un continente aún habitable. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI trazar con tanta precisión algo que supuestamente fue descubierto 300 años más tarde? ¿Cómo es posible que representara costas libres de glaciares cuando la Antártida llevaba millones de años cubierta por el hielo? Estas preguntas han alimentado teorías que van desde la existencia de civilizaciones muy avanzadas en el pasado hasta contactos con culturas desconocidas que transmitieron conocimientos olvidados. El mapa de Oronteus Finaeus, fechado en 1531, añade más leña al fuego. Allí también aparece una tierra en el sur, con ríos, montañas y costas que se asemejan de forma inquietante a la Antártida que hoy conocemos gracias a los satélites. Lo mismo ocurre con otros mapas, como el de Buache de 1737, que describe no solo el contorno del continente, sino incluso sus supuestas divisiones internas, como si los autores tuvieran acceso a información geográfica que solo hoy confirmamos gracias a la tecnología moderna, que permite ver bajo kilómetros de hielo. Este tipo de representaciones han sido utilizadas como prueba por quienes sostienen que la Antártida no siempre estuvo congelada, y que, en algún momento remoto, pudo haber sido el hogar de culturas que después desaparecieron sin dejar rastro visible en la superficie. Más allá de la cartografía, los mitos antiguos también mencionan tierras misteriosas en el sur. Los griegos, por ejemplo, hablaban de la existencia de un continente que debía equilibrar las tierras del norte. Aristóteles especuló con la idea de que el mundo estaba dividido en zonas habitables e inhabitables, y que más allá de los mares desconocidos había regiones ocultas. Los romanos heredaron esta noción, y la Edad Media la transformó en un dogma casi aceptado.
Debía haber un sur desconocido, aunque nadie lo hubiera visto. Para algunas tradiciones, ese sur era un lugar peligroso, habitado por monstruos o cubierto de fuego eterno. Para otras, en cambio, era un paraíso perdido, un continente rico y fértil que había quedado aislado del resto de la humanidad. La fascinación por esta tierra desconocida también está presente en culturas fuera del ámbito europeo. Algunos investigadores han encontrado paralelismos con mitos de la India y de pueblos polinesios que hablaban de tierras lejanas en el extremo del mundo, donde reinaba un frío eterno o donde se escondían los dioses. Incluso en textos sagrados de diferentes tradiciones aparecen referencias a regiones prohibidas situadas más allá de los límites de lo que el ser humano podía explorar. Estos relatos, aunque envueltos en simbolismo, parecen insinuar que la idea de un continente oculto en el sur ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Con la llegada de la era de las exploraciones, el mito empezó a tomar forma tangible. A medida que los navegantes europeos cartografiaban nuevas tierras, aumentaba la certeza de que algo más debía existir en el sur. La búsqueda del continente austral se convirtió en una obsesión para muchos exploradores. James Cook, en el siglo XVIII, fue uno de los primeros en acercarse a las aguas antárticas, aunque nunca llegó a pisar tierra firme. Sus viajes confirmaron la existencia de mares gélidos y barreras de hielo imposibles de atravesar. Cook llegó a escribir que jamás nadie se aventuraría más allá de aquellas latitudes sin arriesgar la vida. Y sin embargo, lo que él consideró un límite infranqueable se transformó en una invitación para otros. El descubrimiento oficial de la Antártida ocurrió en 1820, cuando diferentes expediciones, una rusa, otra británica y otra estadounidense, avistaron las costas casi al mismo tiempo, pero el hecho de que esas tierras fueran descubiertas en el siglo XIX no borra la evidencia de que ya aparecían en documentos y mapas mucho anteriores. Es como si la humanidad hubiera tenido recuerdos fragmentados de ese continente, recuerdos transmitidos de generación en generación, escondidos en bibliotecas antiguas o en relatos mitológicos que se mezclaban con la imaginación. ¿De dónde provenían esos recuerdos? ¿Quién tuvo realmente el primer contacto con la Antártida? La teoría de la Tierra desconocida sostiene que el planeta guarda registros de cataclismos que borraron del mapa civilizaciones enteras, dejando apenas rastros que sobrevivieron en mitos y documentos. Según esta visión, la Antártida sería la huella de un pasado borrado, una página del libro de la historia que quedó oculta bajo el hielo. Algunos investigadores alternativos van aún más lejos y sugieren que los mapas antiguos son testimonio de un conocimiento heredado de una civilización global anterior al último período glacial, una civilización que habría cartografiado el mundo con una precisión que solo recuperamos en los últimos siglos. La cartografía antigua, por lo tanto, se convierte en un puente entre el mito y la ciencia. Si bien los historiadores tradicionales explican estos mapas como errores, extrapolaciones o coincidencias, la pregunta persiste: ¿por qué tantas representaciones coinciden en señalar una tierra al sur? ¿Y por qué algunas muestran detalles que hoy confirmamos gracias a la tecnología moderna? La duda no se borra fácilmente, y cada vez que se habla de la Antártida como un continente prohibido, los mapas imposibles vuelven a surgir como prueba de que algo más se esconde bajo el hielo, algo que todavía no estamos preparados para comprender por completo. El enigma de los primeros exploradores, reales o imaginarios, nos invita a mirar la historia con otros ojos. Quizás la Antártida no fue descubierta en el siglo XIX, sino redescubierta, rescatada del olvido. Quizás los mitos antiguos y la cartografía misteriosa son fragmentos de una memoria colectiva mucho más antigua, una memoria que señala que bajo el hielo hay secretos que podrían reescribir
todo lo que sabemos sobre el origen de la humanidad y de la propia Tierra. Cuando hablamos de la Antártida como un continente prohibido, es imposible no detenerse en un hecho histórico que marcó un antes y un después: la firma del Tratado Antártico. Este acuerdo internacional, celebrado en 1959 y puesto en vigor en 1961, transformó para siempre el destino del continente blanco. Lo que en apariencia parecía un acto de cooperación pacífica, un esfuerzo para preservar la Antártida como espacio de investigación científica libre de conflictos, pronto empezó a ser interpretado por muchos como un pacto de silencio, un acuerdo entre potencias para mantener alejados a los curiosos y restringir el acceso a uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra. ¿Por qué tanta prisa en establecer reglas para un territorio que apenas estaba siendo explorado? ¿Qué podía haber allí de tan valioso o tan peligroso como para que naciones rivales en plena Guerra Fría decidieran cooperar en secreto? El Tratado Antártico estableció que el continente no pertenecía a ningún país y que su uso debía limitarse a fines pacíficos y científicos. Quedaban prohibidas las pruebas nucleares, la explotación militar y cualquier actividad que pudiera alterar su frágil ecosistema. En teoría, parecía un triunfo para la humanidad, un territorio entero dedicado al conocimiento y a la paz. Sin embargo, la letra pequeña del acuerdo y sus posteriores protocolos levantaron sospechas. No solo se limitaba la posibilidad de asentamientos permanentes, sino que se imponían condiciones estrictas sobre quién podía investigar y qué se podía investigar. El continente quedaba así bajo un régimen de control compartido, donde los países firmantes, principalmente las grandes potencias, decidían el destino de un territorio que debería pertenecer a todos. Este gran silencio en torno a la Antártida se hizo evidente cuando ciudadanos comunes o aventureros intentaron organizar expediciones independientes. Una y otra vez se encontraron con obstáculos legales, burocráticos y hasta militares. Navegar hacia ciertas zonas estaba estrictamente prohibido. Volar sobre determinadas áreas requería permisos casi imposibles de obtener, e incluso las expediciones oficiales estaban sujetas a reglas que limitaban la divulgación de sus hallazgos. ¿Por qué tanta protección? ¿Por qué impedir que el mundo conociera todo lo que se descubría bajo ese hielo milenario? Las teorías sobre las razones detrás de este pacto son muchas. La explicación oficial es que se trata de preservar el medio ambiente, de proteger un ecosistema único y de evitar conflictos territoriales. Pero esa respuesta, aunque razonable en apariencia, no termina de convencer a quienes ven en la Antártida un misterio mayor. ¿Por qué en un planeta donde la explotación de recursos es casi una constante, de repente se decide congelar, literal y figurativamente, la posibilidad de extraer riquezas naturales? ¿Acaso hay algo más valioso que el petróleo, el gas o los minerales que podrían encontrarse allí? ¿O por el contrario, hay algo tan peligroso que resulta mejor mantenerlo oculto? El contexto histórico tampoco ayuda a disipar las dudas. El tratado fue firmado en plena Guerra Fría, en un momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética competían ferozmente en todos los ámbitos: el espacio, la energía nuclear, la influencia política global. Y sin embargo, respecto a la Antártida, ambas potencias acordaron cooperar. Resulta paradójico que enemigos irreconciliables encontraran un terreno común precisamente en el continente más inhóspito y lejano del mundo. Esta cooperación insólita ha llevado a algunos a pensar que lo que se esconde allí es tan grande que supera
Cualquier rivalidad política, algo que ninguna nación quiere compartir con el resto de la humanidad. Con el paso de las décadas, el Tratado Antártico ha ido incorporando más países y protocolos. El Protocolo de Madrid de 1991 reforzó la protección medioambiental e impuso una prohibición a la explotación de recursos minerales por al menos 50 años. De nuevo, la pregunta surge sola. ¿Por qué clausurar de manera tan radical la posibilidad de aprovechar recursos estratégicos en un planeta que constantemente busca nuevas fuentes de energía y materiales? Para muchos, la respuesta oficial de la protección ecológica es insuficiente, un velo que cubre razones más profundas. El acceso restringido ha generado situaciones casi surrealistas. Aventureros que intentan cruzar el continente en solitario son perseguidos por barcos patrulla. Turistas que se acercan demasiado a ciertas áreas reciben advertencias de que deben retirarse inmediatamente. Incluso hay registros de vuelos comerciales desviados para evitar sobrevolar zonas específicas, oficialmente por razones de seguridad, pero en la práctica reforzando la sensación de que existen secretos ocultos bajo el hielo. Este hermetismo alimenta la percepción de que la Antártida no es solo un desierto de hielo, sino un cofre cerrado con llave por las potencias mundiales. Y cada restricción, cada protocolo, cada negativa a abrir el continente a la exploración libre, se convierte en una pieza más del rompecabezas. Si de verdad no hay nada más que hielo y pingüinos, ¿por qué tanto control? Algunos investigadores alternativos sostienen que bajo el hielo existen restos de civilizaciones antiguas, ciudades enterradas que podrían reescribir la historia de la humanidad. Otros apuntan a bases militares secretas establecidas durante la Segunda Guerra Mundial y mantenidas después en secreto por los países firmantes. También hay quienes creen que la Antártida guarda puertas de acceso a mundos subterráneos, cuevas gigantescas que conducen al interior de la Tierra, donde podrían existir condiciones para formas de vida desconocidas. Incluso la comunidad científica reconoce que bajo la capa helada hay lagos líquidos, cadenas montañosas completas y un ecosistema que no ha visto la luz en millones de años. El gran silencio es también un silencio informativo. Las investigaciones realizadas en la Antártida suelen filtrarse de forma limitada, con conclusiones controladas. Pocos son los informes que llegan a la opinión pública en toda su magnitud. La ciencia avanza, sí, pero lo hace en un marco hermético que impide que el ciudadano común conozca todos los hallazgos. El continente parece ser un laboratorio gigante donde se estudian no solo los secretos del pasado, sino también experimentos que pueden tener implicaciones para el futuro. Y todo ello lejos de las miradas del mundo. El Tratado Antártico, entonces, no es solo un documento jurídico, es el símbolo de un pacto tácito, el reconocimiento de que allí hay algo que trasciende la política, la economía y hasta la guerra, algo que merece ser mantenido en secreto, o al menos en control estricto, hasta que llegue el momento oportuno, si es que alguna vez llega, para revelarlo. Y en ese silencio, en ese aislamiento impuesto, la Antártida crece como mito, como territorio prohibido que despierta más preguntas que respuestas. Lo más intrigante es que, a pesar de todos los avances tecnológicos, de los satélites que orbitan el planeta y de la globalización de la información, la Antártida sigue siendo un enigma. Ningún documental ni investigación abierta ha logrado despejar completamente las dudas. El acceso sigue limitado, el discurso oficial continúa siendo repetido una y otra vez, y las naciones mantienen firme su pacto. Mientras tanto, los curiosos seguimos preguntándonos, ¿qué se esconde realmente bajo ese hielo eterno? ¿Por qué el continente más grande y vacío de la Tierra está tan custodiado como si fuera un tesoro sagrado?
La respuesta, sea cual sea, parece estar guardada bajo el candado del Tratado Antártico y el gran silencio que lo rodea. Un silencio que no hace más que aumentar la fascinación. Porque si algo nos enseña la historia es que donde hay secretos, siempre hay también verdades esperando ser descubiertas. Imaginar la Antártida sin hielo parece un ejercicio de ciencia ficción, pero cada vez más evidencias científicas y teorías alternativas sugieren que este continente helado no siempre fue la tierra desolada que conocemos hoy. Estudios geológicos han demostrado que hace millones de años la Antártida estuvo cubierta de bosques templados, habitada por especies de plantas y animales que hoy asociaríamos con climas mucho más amables. Incluso se han encontrado fósiles de hojas y restos de árboles petrificados, lo que confirma que la región vivió periodos de verdor, con temperaturas muy alejadas de los 80 grados bajo cero que ahora la definen. Esto abre una pregunta fascinante. Si hubo vida allí, ¿pudo también haber existido civilización? La hipótesis de que la Antártida albergó culturas antiguas ha sido defendida por investigadores alternativos que ven en este continente una pieza fundamental para explicar la historia perdida de la humanidad. Si hace millones de años existieron condiciones para la vida, ¿por qué no pensar que también pudo haber sido refugio de sociedades avanzadas antes de que el hielo lo cubriera todo? Algunos creen que civilizaciones anteriores a la nuestra, con un conocimiento tecnológico y espiritual superior, habrían prosperado en ese vasto territorio, dejando tras de sí estructuras que hoy yacen enterradas bajo kilómetros de hielo. La ciencia oficial rechaza esta posibilidad por falta de pruebas arqueológicas claras, pero los relatos de estructuras piramidales avistadas desde satélites y fotografías aéreas mantienen viva la sospecha. Entre las teorías más populares está la conexión con el mito de la Atlántida. Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, habló de una civilización avanzada que desapareció tras un cataclismo, hundiéndose bajo el océano. Aunque tradicionalmente se ha buscado la Atlántida en el Atlántico, en el Mediterráneo o incluso en América, algunos investigadores plantean que su ubicación real podría ser la Antártida. Según esta visión, la Atlántida no se hundió bajo el mar, sino bajo el hielo. Los relatos de un continente perdido, rico y poderoso, encajarían con la hipótesis de una Antártida fértil antes de la glaciación, que habría sido el hogar de una cultura adelantada a su tiempo. Esta conexión no es casual. En muchas mitologías del mundo se repite la idea de civilizaciones desaparecidas por catástrofes naturales. Los mitos sumerios hablan de diluvios enviados por los dioses para reiniciar la humanidad. Las leyendas de Mesoamérica relatan la existencia de soles anteriores, mundos que se destruyeron para dar paso al actual. Los mitos polinesios recuerdan tierras que se hundieron en el mar. En todas esas tradiciones aparece un mismo patrón: la memoria de un pasado glorioso borrado por fuerzas de la naturaleza. La Antártida, como un continente cubierto de hielo y sepultado en el olvido, encaja perfectamente en ese imaginario universal. La teoría de la corteza terrestre desplazada, propuesta por Charles Hapgood en el siglo XX, reforzó la idea de que la Antártida pudo haber sido habitable en tiempos relativamente recientes. Según Hapgood, el movimiento de la corteza provocó que regiones antes templadas se trasladaran bruscamente hacia los polos, quedando atrapadas en el hielo en cuestión de miles, no millones de años. Esta hipótesis fue apoyada en su momento por Albert Einstein, quien reconoció que el planteamiento merecía ser considerado seriamente. Si la teoría fuera cierta, significaría que la Antártida pudo haber estado libre de hielo hace apenas 12.000 años, coincidiendo con el fin de la última glaciación y con la época en que tantas culturas relatan cataclismos globales.
Los defensores de esta visión afirman que bajo la capa de hielo existen restos de ciudades, templos y estructuras construidas por una humanidad anterior. Fotografías satelitales que muestran formaciones piramidales han sido interpretadas como prueba de ello, aunque la ciencia oficial las atribuye a formaciones naturales. Sin embargo, la simple idea de que una pirámide pueda yacer enterrada bajo el hielo despierta la imaginación. Sería una conexión con las pirámides de Egipto, de Mesoamérica, de China. Formarían parte de un mismo legado cultural global heredado de una civilización madre desaparecida. Algunos exploradores que han estado en la Antártida cuentan historias que parecen sacadas de una novela de aventuras. Hablan de estructuras que sobresalen entre las montañas, de entradas a cavernas colosales y de anomalías magnéticas que indican la presencia de materiales extraños bajo el hielo. Los rumores sobre expediciones militares secretas durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente durante la Guerra Fría refuerzan la idea de que los gobiernos saben más de lo que se admite públicamente. Si de verdad no hubiera nada allí, ¿por qué tanto secretismo en torno al continente blanco? La fascinación por estas teorías se entiende porque responden a un anhelo humano profundo. La idea de que nuestra historia es mucho más larga, rica y compleja de lo que se nos ha contado. Pensar que civilizaciones avanzadas prosperaron en la Antártida antes de quedar sepultadas por el hielo nos conecta con la sensación de que no somos los primeros ni seremos los últimos, que nuestra especie forma parte de un ciclo de auge y destrucción repetido una y otra vez a lo largo del tiempo. Además, si esas culturas hubieran existido, quizá habrían dejado conocimientos escondidos bajo el hielo, esperando ser descubiertos para transformar nuestra visión del mundo. Los ecos de este misterio resuenan también en la literatura y en la cultura popular. Escritores como H.P. Lovecraft imaginaron en sus relatos que la Antártida era el hogar de civilizaciones prehumanas, guardianes de secretos que superaban nuestra comprensión. Aunque esas obras pertenecen a la ficción, reflejan un imaginario colectivo que percibe en el continente blanco un escenario perfecto para lo oculto, y no es casualidad que cada vez que surgen nuevas imágenes satelitales de anomalías en el hielo, resurja la conversación sobre ciudades enterradas y civilizaciones olvidadas. Pero lo más inquietante es que la ciencia, aunque niega la existencia de civilizaciones bajo el hielo, no descarta del todo que la Antártida fuera un lugar habitable en tiempos remotos. La paleontología y la geología confirman que allí existieron bosques y vida animal abundante. Si añadimos la posibilidad de cambios bruscos en el eje terrestre o en el clima global, la idea de que humanos antiguos pudieron haber alcanzado esas tierras no suena tan imposible. Y si llegaron allí, ¿qué dejaron atrás antes de que el hielo lo cubriera todo? La conexión con la Atlántida es solo una de las interpretaciones. Otros mitos universales podrían estar apuntando hacia el mismo origen, una civilización global que desapareció sin dejar rastro visible, pero cuya memoria persiste en relatos dispersos por todas las culturas, desde los dioses caídos de Mesopotamia hasta los sabios blancos de las tradiciones andinas, pasando por los navegantes misteriosos que, según leyendas polinesias, trajeron conocimientos desde tierras lejanas. Todos parecen evocar un mismo recuerdo, el de un mundo anterior borrado por catástrofes. Y en el imaginario contemporáneo, ese mundo anterior encuentra su escenario perfecto en la Antártida. El hielo eterno del continente se convierte así en metáfora de un velo que cubre la verdad. Un velo que protege secretos que tal vez aún no estamos preparados para descubrir. Tal vez, al derretirse los glaciares, no solo se liberen aguas que alteren los océanos, sino también vestigios de un pasado que reescribirá lo que sabemos de nosotros mismos. Quizás el día en que el hielo revele sus secretos
comprendamos que la Antártida no es simplemente un desierto helado, sino la tumba silenciosa de civilizaciones que nos precedieron, guardianas de un conocimiento que todavía late bajo la superficie. La Antártida, más allá de los mitos y las teorías de civilizaciones perdidas, es también un laboratorio natural que no deja de ofrecer descubrimientos inquietantes. Lo fascinante es que, incluso dentro de la investigación científica oficial, lo que se encuentra allí parece desafiar los límites de lo conocido. Bajo kilómetros de hielo, ocultos de la mirada humana durante millones de años, se esconden secretos que podrían cambiar no solo lo que entendemos del planeta, sino también lo que creemos posible para la vida misma. Es como si el continente blanco guardara celosamente piezas de un rompecabezas que todavía no logramos encajar del todo. Uno de los hallazgos más impresionantes son los lagos subglaciares. Imagina cuerpos de agua que permanecen líquidos a pesar de estar atrapados bajo más de 3 kilómetros de hielo. El más famoso de ellos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990 gracias a estudios de radar. Este lago, del tamaño del lago Ontario, ha estado aislado de la atmósfera durante al menos 15 millones de años. Lo inquietante es pensar en qué formas de vida podrían haberse desarrollado allí, completamente al margen del resto del planeta. Cuando se lograron extraer muestras de agua, los resultados fueron sorprendentes. Se encontraron rastros de bacterias y organismos que no coinciden con nada conocido. Algunos investigadores argumentaron que podían ser contaminantes introducidos por la perforación, pero otros sostienen que son pruebas de vida desconocida adaptada a condiciones extremas. Si es así, estaríamos frente a un ecosistema alienígena en nuestra propia Tierra. El lago Mercer y el lago Williams, descubiertos posteriormente, han reforzado esta idea. Bajo el hielo no solo hay agua líquida, sino también vida microbiana activa. En el caso del lago Williams, los científicos hallaron bacterias capaces de sobrevivir en total oscuridad, alimentándose de minerales y compuestos químicos, algo que cambia radicalmente nuestra visión de los límites de la vida. Estos descubrimientos tienen implicaciones que van mucho más allá de la Antártida. Sugieren que en lunas heladas como Europa o Encélado, donde también se sospechan océanos bajo el hielo, podría existir vida de forma similar. De pronto, lo que parecía un territorio muerto se convierte en una pista para buscar vida extraterrestre. Pero no son solo microorganismos lo que se esconde bajo el hielo. También se han encontrado fósiles que revelan un pasado completamente distinto. Restos de plantas, esporas, troncos petrificados y hasta fósiles de dinosaurios han aparecido en la Antártida, confirmando que en algún momento de su historia fue un continente verde y habitable. Entre los hallazgos más sorprendentes está el fósil de un anfibio gigante, similar a una salamandra de varios metros, que vivió en un ecosistema lleno de ríos y pantanos. También se han encontrado restos de bosques fosilizados que datan de hace más de 260 millones de años, cuando la Antártida formaba parte del supercontinente Gondwana. Estos descubrimientos confirman lo que antes parecía un delirio, que bajo el hielo se esconde una historia de vida exuberante, muy distinta al desierto blanco que conocemos hoy. Lo inquietante es que junto a estos hallazgos oficiales, circulan rumores sobre descubrimientos que nunca se han revelado públicamente. Expediciones científicas y militares han informado de anomalías geológicas inexplicables, estructuras bajo el hielo que parecen demasiado simétricas para ser naturales, y formaciones que evocan pirámides o edificios antiguos. Aunque la versión oficial descarta estas teorías, las imágenes satelitales que muestran formas triangulares perfectas han alimentado la especulación. Se trata de simples montañas erosionadas por el viento o de estructuras artificiales enterradas. Bajo el hielo,
Las expediciones secretas también forman parte del imaginario inquietante en torno a la Antártida. Se habla de proyectos militares que habrían encontrado entradas a cavernas gigantes capaces de albergar bases ocultas. Los testimonios de algunos exmilitares y exploradores alimentan la idea de que bajo el continente hay túneles naturales y cuevas enormes mantenidas en secreto. Lo más perturbador es que, en muchos casos, esos relatos coinciden con registros de anomalías magnéticas detectadas en la región, como si algo metálico y gigantesco estuviera enterrado allí. Otro punto enigmático son las supuestas momias y restos biológicos extraños. Algunos investigadores alternativos afirman que se han descubierto cuerpos congelados de criaturas desconocidas, posiblemente relacionadas con especies extintas o con formas de vida que nunca clasificamos. Aunque no existen pruebas públicas que lo respalden, el rumor se mantiene vivo, reforzado por la dificultad de verificar lo que ocurre en expediciones restringidas. Lo cierto es que la Antártida, con sus condiciones de congelación eterna, sería un lugar perfecto para preservar restos durante millones de años, como una cápsula natural del tiempo. Incluso la ciencia más convencional se topa con enigmas. Las mediciones de radar han revelado cadenas montañosas enteras ocultas bajo el hielo, como los montes Gamburtsev, que se extienden por más de 1000 kilómetros con alturas comparables a los Alpes. Nadie entiende completamente cómo se formaron ni cómo permanecieron cubiertos sin desaparecer por el peso del hielo durante millones de años. Estos hallazgos sugieren que conocemos menos de la geografía de la Antártida que de la superficie de Marte. El misterio también se extiende al magnetismo. Varias expediciones han registrado anomalías magnéticas que no tienen explicación simple. Una de las más famosas es la del lago Vostok, donde las lecturas magnéticas resultaron tan extrañas que algunos sugirieron la posibilidad de estructuras metálicas bajo el hielo. Oficialmente, estas anomalías se atribuyen a características geológicas inusuales, pero la interpretación alternativa apunta hacia algo mucho más perturbador: restos de tecnología antigua o incluso no humana. Los relatos de exploradores y científicos que dicen haber visto más de lo que se reporta oficialmente son parte fundamental de este misterio. Hay testimonios de pilotos que aseguran haber sobrevolado áreas prohibidas y haber visto formaciones que no aparecen en los mapas. También circulan historias de investigadores que regresaron de la Antártida con relatos de fenómenos inexplicables, pero que después guardaron silencio, posiblemente por presiones externas. La sensación es que lo que llega al público es solo una fracción de lo que realmente ocurre en ese continente. En este contexto, la línea entre ciencia y secreto se vuelve difusa. Sabemos que bajo el hielo hay lagos, bacterias desconocidas, fósiles extraños y cadenas montañosas ocultas. Pero también sospechamos que hay descubrimientos que nunca se publican, protegidos por el hermetismo del Tratado Antártico y por intereses que van más allá de la simple curiosidad científica. La Antártida no es solo un laboratorio del pasado de la Tierra, es también un archivo cerrado, donde el acceso al conocimiento está regulado como si se tratara de un tesoro peligroso. Quizá nunca sepamos toda la verdad sobre lo que se ha hallado en sus profundidades. Tal vez los descubrimientos que conocemos son apenas la punta del iceberg, metáfora perfecta en este caso, mientras que lo más importante permanece oculto bajo el hielo y bajo un silencio cuidadosamente mantenido. Lo que está claro es que cada revelación oficial, lejos de cerrar preguntas, abre nuevas incógnitas, y cada rumor sobre expediciones secretas refuerza la idea de que la Antártida guarda misterios demasiado grandes para ser compartidos abiertamente con la humanidad.
Así, el continente blanco sigue alimentando tanto a la ciencia como a la imaginación. Sus hallazgos inquietantes nos recuerdan que vivimos en un planeta que todavía no comprendemos del todo. Un planeta que esconde en sus extremos secretos capaces de desafiar nuestras certezas. Bajo el hielo, la Antártida parece guardar la clave de un conocimiento profundo, esperando el día en que se decida o se permita mostrarlo al mundo. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que viene a la mente son las batallas en Europa, África o el Pacífico. Pero hay un capítulo mucho menos conocido que vincula directamente a la Antártida con uno de los momentos más oscuros y decisivos del siglo XX. El continente helado, aparentemente alejado de los intereses bélicos, se convirtió en escenario de rumores, expediciones secretas y teorías inquietantes sobre tecnología avanzada, bases ocultas y proyectos que parecen sacados de la ciencia ficción. Para muchos, la Antártida no fue solo un lugar de paso durante la guerra, sino un laboratorio de secretos cuyo eco resuena hasta nuestros días. Los nazis fueron los primeros en mostrar un interés desproporcionado por la Antártida. En 1938, Alemania lanzó la expedición conocida como Neuschwabenland, encabezada por el capitán Alfred Richter. Oficialmente, la misión tenía como objetivo explorar nuevas rutas balleneras y reclamar territorios en nombre del Tercer Reich. Pero las dimensiones de la expedición, el uso de aviones para fotografiar vastas áreas del continente y los testimonios posteriores despertaron sospechas. Se dice que los nazis cartografiaron zonas inmensas, marcando regiones con banderas y nombres alemanes, e incluso exploraron áreas que parecían contener formaciones extrañas. Para algunos, esta expedición no fue solo un viaje de reconocimiento, sino el inicio de un proyecto mucho mayor. Según relatos alternativos, los nazis habrían descubierto cavernas subterráneas, capaces de albergar instalaciones, y habrían empezado la construcción de una base secreta, supuestamente conocida como la Base 211. Aunque nunca se ha encontrado evidencia sólida, el mito persiste. Un refugio subterráneo en la Antártida, donde científicos del Reich habrían experimentado con tecnologías avanzadas, protegidos del escrutinio internacional. Lo que da fuerza a esta historia es la obsesión documentada del régimen nazi por la arqueología, el Shinto-Shitori, ocultismo y la búsqueda de lugares estratégicos donde preservar y expandir su poder. La Antártida, inhóspita para la mayoría de las naciones, representaba un escenario ideal. Los rumores sobre esta base están vinculados a otro elemento inquietante: la supuesta investigación de los nazis en tecnologías no convencionales. Hay teorías que sostienen que en esos años el Tercer Reich trabajaba en prototipos de aeronaves circulares, los llamados Foo Fighters o platillos nazis, que habrían sido probados en áreas remotas. Las historias cuentan que algunos de esos experimentos tuvieron lugar precisamente en la Antártida, lejos de los ojos curiosos de espías enemigos. Si esto fuera cierto, la base secreta habría sido mucho más que un refugio. Sería un laboratorio donde ciencia y mito se entrelazaban para dar origen a avances adelantados a su tiempo. Tras la derrota de Alemania, la Antártida volvió a colocarse en el centro de rumores con un evento aún más enigmático: la Operación High Jump. Organizada por Estados Unidos en 1946-1947, fue una de las mayores expediciones jamás realizadas al continente blanco. Bajo el mando del almirante Richard E. Byrd, la misión contó con más de 4.000 hombres, 13 barcos y decenas de aviones. Oficialmente, su objetivo era entrenar a las tropas en condiciones extremas, probar equipamiento y consolidar la presencia estadounidense en la región. Sin embargo, el despliegue parecía desproporcionado para un simple ejercicio militar.
Lo más extraño fue que la operación, planificada para durar entre 6 y 8 meses, se interrumpió abruptamente en apenas 8 semanas. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos informes oficiales hablaron de problemas logísticos y climáticos, pero las teorías alternativas sugieren otra cosa: un enfrentamiento con fuerzas desconocidas en la Antártida. Según estos relatos, la flota de Byrd habría sufrido pérdidas inesperadas y se habría encontrado con una resistencia que no encajaba con el relato oficial. Lo que alimenta esta idea es una entrevista concedida por el propio almirante Byrd a un periódico chileno, donde declaró que en caso de una nueva guerra, Estados Unidos tendría que enfrentarse a un enemigo capaz de volar de polo a velocidades increíbles. Estas palabras fueron interpretadas como una referencia directa a tecnologías avanzadas, posiblemente desarrolladas en la misteriosa base nazi o encontradas bajo el hielo por alguna otra fuerza desconocida. Desde entonces, la operación High Jump se convirtió en el núcleo de numerosas teorías de conspiración. Algunos aseguran que fue una expedición para erradicar las bases nazis supervivientes en la Antártida. Otros creen que se trató de un primer contacto con fuerzas no humanas. En cualquier caso, el abrupto final de la operación sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia militar del siglo XX. No sería la única expedición envuelta en misterio. En 1957, durante el Año Geofísico Internacional, múltiples países realizaron investigaciones en la Antártida, y nuevamente se habló de descubrimientos que jamás se compartieron con el público. Coincidiendo con esos años, el interés militar por el continente se intensificó, hasta culminar con la firma del Tratado Antártico en 1959, que restringió fuertemente el acceso y las actividades en la región. Para algunos, este tratado fue una forma de encubrir algo mucho más grande, mantener en secreto lo que realmente se había encontrado allí. La conexión entre nazis, la Antártida y tecnología avanzada ha sido explorada hasta el cansancio en libros, documentales y teorías conspirativas. ¿Es posible que la base 211 existiera realmente? ¿Podrían haber desarrollado los nazis tecnología lo suficientemente avanzada como para desafiar a los ejércitos aliados incluso después de su derrota oficial? La idea resulta seductora, porque encaja con los rumores de armas secretas como los cohetes VB-2 o los proyectos de energía nuclear en los que realmente trabajó el Tercer Reich. Si lograron avances tan impresionantes en medio de la guerra, ¿que no podrían haber alcanzado en un lugar aislado y protegido como la Antártida? Las historias también hablan de submarinos nazis que tras la caída de Berlín escaparon hacia el sur y nunca fueron encontrados. Algunos habrían transportado líderes, científicos y tesoros hacia la misteriosa base en el hielo. En 1945 y 1946, 2 submarinos alemanes fueron interceptados en Argentina, lo que reforzó los rumores de una fuga organizada hacia el continente blanco. Aunque no existen pruebas concluyentes, estas narraciones se suman a un mosaico donde la Antártida aparece como el último refugio del régimen derrotado. Lo más inquietante es que incluso después de décadas siguen surgiendo testimonios que apuntan en la misma dirección. Exmilitares, pilotos y exploradores han contado historias de encuentros con anomalías en la región, de formaciones extrañas y de objetos voladores que parecen desafiar las leyes de la física. Aunque muchos de estos relatos carecen de pruebas verificables, todos coinciden en un mismo punto. La Antártida no es un simple páramo helado, sino un escenario donde se cruzan secretos militares, tecnología avanzada y misterios que no se explican con facilidad. Quizá nunca sepamos con certeza si los nazis construyeron realmente
bases en el continente blanco o si la operación High Jump terminó por causas más mundanas de lo que se dice. Lo que sí es evidente es que el interés militar por la región ha sido desproporcionado en comparación con su aparente inutilidad estratégica. Y cuando tantos recursos se concentran en un lugar tan inhóspito, resulta inevitable pensar que hay algo más detrás del velo del hielo. Así, la Antártida se mantiene como el escenario perfecto para la conjunción de historia y mito. Un lugar donde la sombra de la Segunda Guerra Mundial todavía resuena en relatos de bases secretas, tecnologías imposibles y operaciones militares envueltas en silencio. Un continente que parece guardar en sus profundidades los ecos de un pasado que no se atreve a mostrarse del todo, quizá porque sus revelaciones podrían cambiar para siempre nuestra visión de la guerra, de la ciencia e incluso de la humanidad misma. Hablar de la Antártida es hablar de un continente cubierto de enigmas. Pero cuando el misterio del hielo se cruza con la ufología, la historia adquiere un tono aún más inquietante. Desde mediados del siglo XX, investigadores, exploradores e incluso militares han reportado fenómenos aéreos extraños sobre el continente blanco. Luces que surcan el cielo a velocidades imposibles, objetos que emergen del mar helado y desaparecen sin dejar rastro, formaciones piramidales que parecen desafiar la explicación geológica. Todo esto ha alimentado la idea de que la Antártida no es solo un desierto helado, sino una puerta hacia algo que rebasa la comprensión humana. El relato de objetos voladores no identificados en la región comenzó a ganar fuerza tras la operación High Jump, en la que el almirante Richard Byrd habría hecho referencia a un enemigo capaz de volar de polo a velocidades increíbles. Aunque nunca mencionó directamente naves extraterrestres, sus palabras fueron interpretadas por la ufología como una confirmación de la presencia de tecnologías avanzadas en la Antártida. Desde entonces, las historias de ovnis asociados al continente no han dejado de crecer. Varios pilotos militares y civiles han contado haber visto luces que se desplazaban con maniobras imposibles en medio de tormentas antárticas, objetos que ascendían verticalmente a velocidades que ningún avión terrestre podía alcanzar en ese tiempo. Algunas de estas observaciones fueron registradas en informes que luego se clasificaron como fenómenos aéreos inexplicables. Aunque oficialmente se intenta atribuirlos a ilusiones ópticas o reflejos en el hielo, la consistencia de los relatos sugiere otra cosa: una presencia constante en el continente más aislado del mundo. Uno de los puntos más fascinantes dentro de la ufología antártica son las supuestas estructuras piramidales vistas en imágenes satelitales. Fotografías difundidas en Internet muestran formaciones triangulares perfectas, con ángulos tan simétricos que muchos dudan de que sean simples montañas erosionadas. Quienes apoyan la hipótesis extraterrestre sostienen que podrían ser bases construidas hace miles de años, vestigios de visitantes que utilizaron la Antártida como un centro de operaciones. La idea de pirámides bajo el hielo se conecta además con la misteriosa repetición de estas estructuras en distintas partes del mundo: Egipto, Mesoamérica, China, Bosnia. ¿Y si todas estas construcciones formaran parte de una misma red global, diseñada por seres con un conocimiento superior? La teoría de que la Antártida podría ser una puerta de entrada a otra dimensión o a bases extraterrestres subterráneas también ha ganado adeptos. Algunos investigadores alternativos afirman que existen portales energéticos en el continente, vinculados a anomalías magnéticas detectadas por los radares. Estos portales funcionarían como accesos interdimensionales, lo que explicaría la presencia de objetos que aparecen y desaparecen repentinamente en la región,
Desde esta perspectiva, la Antártida sería un nodo estratégico en la red cósmica, un lugar donde nuestro mundo conecta con realidades más allá de la materia. Los relatos de ovnis en la Antártida no se limitan a simples avistamientos. Existen testimonios de exploradores que aseguran haber visto naves entrar o salir de las aguas heladas. Este tipo de objetos, conocidos como OSNIs, objetos sumergibles no identificados, han sido reportados en diferentes mares del planeta, pero en la Antártida las historias adquieren un carácter más perturbador. Algunos hablan de resplandores bajo la superficie, como si gigantescas naves se desplazaran por túneles submarinos invisibles para nosotros. Otros aseguran haber registrado anomalías en los radares de barcos, detectando masas en movimiento que desaparecen sin explicación. La ufología conecta estos fenómenos con la antigua teoría de civilizaciones avanzadas bajo el hielo. Para muchos, la Antártida no es solo un refugio de culturas humanas desaparecidas, sino también un lugar de contacto con inteligencias no humanas que llevan milenios interactuando con nuestro planeta. En esta visión, los extraterrestres habrían utilizado la Antártida como base debido a su aislamiento y a sus condiciones extremas, ideales para permanecer ocultos de la humanidad moderna. Si pensamos en la historia oficial, el hecho de que el continente esté cerrado a la exploración libre mediante el Tratado Antártico alimenta aún más la sospecha de que algo muy grande se oculta allí. Existen también teorías más radicales que proponen que la Antártida es, en realidad, un punto de acceso a civilizaciones intraterrestres. Según esta idea, el planeta tendría vastos espacios subterráneos habitados por seres avanzados, y las entradas principales estarían en los polos. Desde este enfoque, las luces y naves observadas no provendrían del espacio exterior, sino del interior de la Tierra. Aunque esta teoría carece de pruebas concretas, ha sido alimentada por relatos de supuestas aperturas en el Polo Sur detectadas en imágenes satelitales, las cuales fueron retiradas poco después de hacerse públicas. La conexión entre Antártida y contacto extraterrestre también aparece en declaraciones de figuras de alto rango. En los últimos años, algunos exmilitares y exfuncionarios de agencias de inteligencia han sugerido que existe conocimiento reservado sobre bases no humanas en distintas partes del planeta, y la Antártida suele mencionarse como uno de esos lugares clave. Aunque estas declaraciones rara vez incluyen pruebas verificables, el hecho de que provengan de fuentes cercanas a los círculos de poder da combustible a la imaginación colectiva. Los investigadores de la ufología sostienen que los gobiernos del mundo saben mucho más de lo que revelan. Argumentan que la razón principal del hermetismo alrededor de la Antártida no es la preservación ambiental, sino la protección de un secreto monumental, la confirmación de que no estamos solos y de que seres de otro mundo utilizan el continente como base de operaciones. Desde esta perspectiva, las restricciones internacionales serían una forma de mantener a la humanidad lejos de un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra visión del universo. Lo interesante es que, más allá de las teorías, incluso la ciencia ha registrado fenómenos en la Antártida que parecen salidos de una película. Extrañas señales de radio detectadas en el hielo, partículas cósmicas que no deberían atravesar la Tierra pero que aparecen en la región, anomalías gravitacionales y magnéticas sin explicación. Aunque los científicos las interpretan como fenómenos naturales poco comprendidos, los ufólogos las ven como evidencia indirecta de que algo extraordinario ocurre allí. La Antártida, con su silencio absoluto, su vastedad inexplorada y su hermetismo político, se convierte en el escenario perfecto para que estas historias florezcan.
En un mundo donde casi todos los rincones han sido cartografiados, el continente blanco permanece como un territorio de lo desconocido, un lugar donde lo imposible aún parece tener espacio para existir. Quizá por eso los relatos de ovnis, pirámides y portales interdimensionales encuentran allí su hogar natural. La Antártida no solo es un desierto helado, es un espejo de nuestras preguntas más profundas sobre el cosmos y sobre nuestro lugar en él. Quizá algún día, cuando los hielos se derritan o cuando las restricciones se levanten, descubramos que lo que parecía una simple teoría conspirativa era, en realidad, la mayor revelación de nuestra historia. Tal vez, bajo ese hielo eterno, se esconde la prueba de que no estamos solos, de que hemos compartido nuestro planeta con inteligencias desconocidas desde tiempos remotos. Y si ese día llega, la Antártida dejará de ser el continente prohibido para convertirse en el punto donde la humanidad dé su mayor salto hacia lo desconocido. La imagen que tenemos de la Antártida es la de un desierto blanco, implacable y estéril. Sin embargo, cada vez más descubrimientos científicos y teorías alternativas nos invitan a imaginar un pasado muy diferente, en el que ese continente fue verde, fértil y posiblemente habitado. El hielo que hoy lo cubre parece eterno, pero en realidad es un manto relativamente reciente en la escala geológica de la Tierra. Lo que esto implica es perturbador. La Antártida no siempre fue el rincón congelado del planeta, y comprender cómo cambió su destino nos lleva a explorar hipótesis que desafían no solo a la ciencia oficial, sino también nuestra visión de la historia humana. Una de las ideas más influyentes es la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre, propuesta por Charles Hapgood a mediados del siglo XX. Según Hapgood, la corteza de la Tierra no está fija, sino que puede deslizarse sobre el manto, produciendo cambios repentinos en la ubicación de los continentes. Esto significaría que regiones que hoy están en los polos, como la Antártida, en algún momento podrían haber estado en zonas templadas, disfrutando de climas cálidos y favorables para la vida. Lo más inquietante de esta hipótesis es que el desplazamiento no habría ocurrido hace cientos de millones de años, sino hace apenas unos 12.000 años, coincidiendo con el final de la última glaciación y con los relatos universales de cataclismos presentes en tantas culturas. El propio Albert Einstein mostró interés por la teoría de Hapgood, afirmando que merecía ser tomada en serio. Y aunque la ciencia dominante la considera poco probable, el hecho de que se hayan encontrado fósiles de bosques, restos de flores, esporas y troncos petrificados en la Antártida refuerza la posibilidad de que, efectivamente, el continente albergara un ecosistema exuberante en tiempos mucho más recientes de lo que se pensaba. Los registros geológicos muestran que, en diferentes eras, la Antártida tuvo temperaturas comparables a las actuales de Europa Central, lo que hace plausible imaginarla cubierta de vegetación, con ríos y fauna diversa. La teoría del cambio de polos está relacionada con este planteamiento. Se refiere a la idea de que el eje de rotación de la Tierra podría haberse desplazado bruscamente en el pasado, alterando la ubicación de los polos geográficos y transformando radicalmente el clima del planeta. Este fenómeno, de haber ocurrido, habría convertido a la Antártida en un lugar habitable de forma repentina, hasta que un cataclismo la sumió bajo el hielo. Los defensores de esta hipótesis señalan que los relatos de inundaciones y diluvios universales podrían ser recuerdos mitológicos de estos cambios abruptos. Civilizaciones enteras habrían desaparecido, y con ellas sus conocimientos, quedando enterrados en los nuevos desiertos helados creados por el cambio. La pregunta inevitable es: si la Antártida fue habitable hace tan poco tiempo, ¿pudo haber albergado sociedades humanas avanzadas? Aunque la arqueología oficial no lo confirma,
Las leyendas de continentes perdidos como la Atlántida se ajustan de manera inquietante a este escenario. Una cultura floreciente habría habitado esas tierras fértiles, transmitiendo su legado a otras regiones antes de quedar atrapada por el hielo. De ser así, los mitos que hoy consideramos fantasías podrían ser ecos de una historia real, borrada por cataclismos geológicos y climáticos. Las hipótesis alternativas no se limitan al desplazamiento de la corteza o al cambio de polos. También existe la idea de ciclos planetarios en los que la Tierra experimenta variaciones periódicas que alteran su geografía y su clima de forma drástica. En este marco, la Antártida sería un ejemplo extremo de cómo nuestro mundo cambia de rostro, recordándonos que lo que hoy vemos como permanente es, en realidad, transitorio. Si aceptamos esto, nuestra visión de la historia humana se amplía. Lo que conocemos como civilización podría ser apenas el último capítulo de una larga saga, con muchos volúmenes perdidos bajo el hielo. La geología moderna ha confirmado que la Antártida estuvo conectada con otros continentes en el pasado, formando parte del supercontinente Gondwana. En aquel entonces, su clima era templado y lleno de vida. Lo perturbador surge cuando algunos investigadores sugieren que fragmentos de mapas antiguos, como el famoso mapa de Piri Reis, muestran partes de la Antártida sin hielo, como si alguien hubiera cartografiado sus costas en épocas en que el continente era habitable. Esto alimenta la sospecha de que sociedades antiguas, hoy olvidadas, poseían un conocimiento geográfico y científico mucho más avanzado de lo que creemos. El impacto de estas hipótesis en nuestra visión del pasado es enorme. Si la Antártida fue verde y fértil hace apenas unos miles de años, entonces la humanidad pudo haber tenido contacto directo con ella. Quizá colonias de pueblos antiguos prosperaron allí, desarrollando culturas que se extinguieron con el avance del hielo. Tal posibilidad transformaría radicalmente la historia, pues implicaría que nuestra civilización no es la primera en alcanzar un nivel avanzado, sino solo una más en un ciclo de ascenso y caída. La Antártida, en este escenario, sería una tumba de conocimientos, un archivo congelado que guarda la memoria de mundos anteriores. Los defensores de estas ideas señalan que la insistencia en mantener a la Antártida como un territorio cerrado, inaccesible para la exploración libre, tiene un motivo: evitar que se descubran pruebas de un pasado que desestabilizaría las versiones oficiales de la historia. Si bajo el hielo se encuentran restos de culturas avanzadas, templos, ciudades o artefactos imposibles para su tiempo, el relato de la humanidad como única civilización progresiva se desmoronaría. Y quizá, más allá de la ciencia, ese sea el verdadero secreto guardado celosamente en el continente blanco. El cambio de polos, el desplazamiento de la corteza y las hipótesis de una Antártida habitable nos recuerdan que el planeta es dinámico y sorprendente. No estamos sobre una roca inmóvil, sino sobre un mundo vivo que se transforma constantemente, a veces de forma tan brusca que borra huellas enteras de su pasado. Lo que hoy llamamos mitología puede ser simplemente la memoria codificada de esos eventos, transmitida de generación en generación para explicar lo inexplicable. Si alguna vez el hielo de la Antártida se derrite lo suficiente para revelar su secreto, podríamos enfrentarnos a una revelación monumental. Quizá encontremos fósiles que confirmen ecosistemas prósperos en épocas recientes, o incluso ruinas que hablen de culturas olvidadas. Tal hallazgo no solo cambiaría nuestra comprensión de la historia, sino también nuestra identidad como especie. Nos mostraría que no somos pioneros, sino herederos de un legado mucho más antiguo, parte de un ciclo cósmico en el que la gloria y la destrucción se suceden una y otra vez.
Así, la Antártida se convierte en símbolo de lo que aún ignoramos. Su hielo encierra la memoria de un mundo diferente, de una tierra que fue verde, donde hoy es blanco. Las hipótesis científicas alternativas, aunque controvertidas, abren una puerta a pensar que nuestro pasado es más vasto y misterioso de lo que nos atrevemos a aceptar. Y quizás sea precisamente en este continente prohibido donde se encuentre la clave para reescribir la historia de la humanidad. La Antártida no es solo un continente helado, es un archivo natural de la historia de la Tierra, un registro congelado de todo lo que ha ocurrido en nuestro planeta durante millones de años. Cada capa de hielo, cada estrato enterrado bajo kilómetros de frío, funciona como una cápsula del tiempo que conserva información invaluable sobre el clima, la atmósfera y la vida que habitó la Tierra mucho antes de que los humanos existiéramos. Estudiar el hielo antártico es, en muchos sentidos, leer la biografía de nuestro planeta, descubrir capítulos que la historia escrita nunca podría revelar y entender los ritmos naturales que han moldeado la vida tal como la conocemos. Los núcleos de hielo extraídos por los científicos son verdaderos tesoros de información. En ellos se conservan burbujas de aire atrapadas hace cientos de miles de años, permitiendo reconstruir la composición de la atmósfera del pasado. Gracias a esto, los investigadores pueden determinar niveles de gases como el dióxido de carbono y el metano, entendiendo cómo el clima cambió de manera natural antes de la intervención humana. Pero estas muestras también contienen restos microscópicos de vida, polen, esporas, bacterias y hasta virus antiguos que ofrecen una ventana única a los ecosistemas que existieron en la Tierra mucho antes de nuestra llegada. Es como abrir un libro sellado por la naturaleza, donde cada página revela secretos que los humanos apenas comienzan a comprender. Más allá de la climatología, el hielo antártico guarda pistas sobre el paso de especies extintas. Fósiles de peces, insectos y plantas atrapados en el hielo o preservados en sedimentos antiguos permiten reconstruir mapas de migración, evolución y extinción. Cada descubrimiento aporta datos sobre cómo la vida se adaptó a los cambios del planeta y cómo ciertas especies sobrevivieron a catástrofes naturales que transformaron los ecosistemas de forma dramática. La Antártida se convierte así en un laboratorio natural de evolución, un espejo que refleja los ciclos de creación y destrucción que han definido la historia de la vida en la Tierra. Pero los registros del continente blanco no se limitan al clima y a la biología. También existen indicios de eventos cósmicos que han impactado nuestro planeta de manera profunda. En sedimentos y capas de hielo se han detectado trazas de meteoritos y partículas extraterrestres, restos de impactos que pudieron alterar la trayectoria de la evolución y provocar extinciones masivas. Estas evidencias nos recuerdan que la Tierra no ha sido un escenario aislado. Su historia está entrelazada con el cosmos y que fenómenos que ocurren más allá de nuestra atmósfera pueden tener consecuencias directas sobre la vida. La Antártida, al mantener intactas estas pruebas, funciona como un registro cósmico, un archivo que podría ayudarnos a comprender nuestra relación con el universo. Lo más fascinante es que no todos los secretos del hielo antártico son conocidos del público. Existe un vasto conjunto de investigaciones restringidas, expediciones militares y proyectos científicos clasificados que podrían haber descubierto vestigios de civilizaciones antiguas, artefactos desconocidos o información que cambiaría nuestra percepción de la historia. La imposibilidad de acceder libremente al continente y la existencia de tratados internacionales estrictos hacen que muchas de estas investigaciones permanezcan fuera del alcance de la sociedad. Algunos teóricos sugieren que bajo el hielo
podrían existir restos de estructuras artificiales, ciudades perdidas o incluso tecnologías que superan nuestro entendimiento actual. Aunque estas afirmaciones carecen de confirmación, alimentan la fascinación y el misterio que rodea a la región. Los patrones de hielo también contienen información sobre cambios drásticos del clima, como eras glaciales y periodos de calentamiento global. Cada oscilación registrada en los núcleos de hielo refleja movimientos de la corteza terrestre, desplazamientos de los polos y fenómenos geológicos extremos que en muchas ocasiones coinciden con relatos antiguos de cataclismos y diluvios universales. La Antártida funciona entonces como un libro donde la historia geológica y la memoria cultural te parecen entrelazarse. Los eventos que dejaron cicatrices en el hielo pudieron haber inspirado mitos y leyendas en distintas culturas alrededor del mundo. El hielo conserva también pruebas indirectas sobre la actividad solar y los ciclos cósmicos que afectan la Tierra. Partículas de radiación atrapadas en los estratos permiten reconstruir cómo variaciones en la intensidad solar influyeron en los patrones climáticos. Estas observaciones ayudan a comprender no solo el pasado, sino también el futuro, anticipando posibles cambios en el clima global. La Antártida, con sus registros intactos, se convierte así en una herramienta fundamental para predecir y prepararnos frente a desafíos ambientales que aún no hemos enfrentado plenamente. Además de los datos científicos, la Antártida es un reflejo de nuestra propia percepción del tiempo y la memoria. El continente blanco nos recuerda que la historia no es lineal ni exclusiva de la humanidad. Nuestro conocimiento es fragmentario, y lo que creemos que es el origen puede ser apenas un capítulo reciente de un relato mucho más amplio. Las capas de hielo, enterradas durante milenios, contienen la evidencia de mundos que existieron antes de nosotros, de vidas que florecieron y desaparecieron, de eventos que moldearon la Tierra sin dejar rastros visibles en la superficie. En este sentido, la Antártida es también un espejo de lo que aún no comprendemos sobre nosotros mismos. Las pruebas ocultas bajo su hielo podrían transformar nuestra visión de la humanidad, demostrando que no somos los primeros en alcanzar cierto nivel de civilización, o que nuestra historia está incompleta sin considerar los cataclismos y ciclos que borraron capítulos enteros del pasado. Cada estrato de hielo es un recordatorio de que el conocimiento que poseemos es solo una fracción de lo que realmente sucedió en la Tierra. La reflexión final es inevitable. La Antártida, con su silencio, su inmensidad y su hermetismo, nos desafía a cuestionar lo que damos por hecho. Cada descubrimiento, cada anomalía, cada hallazgo científico o mito asociado al continente sugiere que todavía hay mucho por aprender. Lo que yace bajo el hielo no solo tiene el potencial de reescribir la historia geológica y biológica del planeta, sino también de cambiar nuestra comprensión de la existencia humana y de nuestro lugar en el cosmos. Si alguna vez se lograra acceder plenamente a su archivo congelado, podríamos encontrar pruebas que nos conecten con civilizaciones perdidas, eventos cósmicos olvidados y secretos que, hasta ahora, solo habitan en el terreno de la especulación. La Antártida nos recuerda que la historia de la Tierra no está escrita en libros, sino grabada en la materia misma, en el hielo, en la roca, en los fósiles y en los registros cósmicos que nos esperan bajo kilómetros de frío eterno. Y quizás, cuando estos secretos salgan a la luz, comprendamos que el verdadero conocimiento sobre nuestro planeta y sobre nosotros mismos siempre estuvo esperando en el continente más prohibido del mundo. Llegamos al final de este viaje por la Antártida, el continente prohibido, un territorio que ha despertado la fascinación y el misterio desde que los humanos comenzaron a explorar sus confines helados.
A lo largo de estas historias, hemos transitado desde los mapas antiguos que insinuaban su existencia hasta los hallazgos científicos más recientes, pasando por expediciones secretas, teorías sobre civilizaciones perdidas, anomalías magnéticas, ovnis y vestigios de posibles tecnologías desconocidas. Todo apunta a una verdad innegable. La Antártida no es un continente común, es un espejo de los secretos más profundos del planeta, un territorio donde la ciencia, la historia y la imaginación convergen en un enigma que aún no hemos logrado descifrar por completo. Lo que la ciencia nos muestra es impresionante. Cada núcleo de hielo extraído, cada fósil hallado, cada anomalía detectada en radares o sondas geológicas nos habla de un mundo antiguo, de climas cambiantes, de especies que florecieron y desaparecieron, y de eventos cósmicos que marcaron la historia de la Tierra. La evidencia indica que la Antártida no siempre estuvo cubierta por hielo. Hubo épocas en que sus paisajes eran verdes, fértiles y habitables, y en las que la vida se desarrolló de manera abundante. Los registros climáticos, geológicos y biológicos revelan una memoria del planeta que, de ser interpretada con cuidado, podría reescribir capítulos enteros de nuestra historia natural y humana. Pero los mitos y teorías también nos ofrecen perspectivas fascinantes. La Antártida como refugio de civilizaciones antiguas, como base de operaciones nazis ocultas, como escenario de contacto extraterrestre o incluso como posible puerta a mundos intraterrestres o interdimensionales, nos muestran que la imaginación humana no solo construye relatos no fantásticos, sino que muchas veces busca llenar los vacíos dejados por la ciencia oficial. Lo que no se ve, lo que no se permite investigar libremente, alimenta teorías que, aunque controvertidas, reflejan un deseo profundo de comprender lo que el hielo parece proteger celosamente. Esta dualidad entre ciencia y mito crea un espacio único de reflexión. Por un lado, tenemos datos concretos, medibles y repetibles. Lagos subglaciares con ecosistemas desconocidos, fósiles de flora y fauna extinta, anomalías magnéticas, patrones geológicos inexplicables. Por otro, tenemos relatos de exploradores, expediciones secretas, testimonios sobre ovnis y estructuras subterráneas, mapas antiguos que muestran territorios que no deberían existir según la historia convencional. La combinación de ambos elementos sugiere que quizá la Antártida guarda un conocimiento que la humanidad aún no está lista para comprender completamente, un conocimiento que podría cambiar nuestra percepción de la historia, la tecnología y la vida en la Tierra. El continente prohibido también nos invita a cuestionar nuestra relación con la curiosidad y el conocimiento. Los tratados internacionales, la restricción de expediciones y la protección de áreas específicas nos recuerdan que hay información que no se comparte abiertamente. ¿Por qué? ¿Qué se esconde bajo el hielo que amerite tal nivel de control y secreto? Estas preguntas, aunque en parte especulativas, nos impulsan a reflexionar sobre los límites del poder, la ciencia y la ética en la exploración del conocimiento. La Antártida no es solo un laboratorio natural, es un recordatorio de que hay fronteras que aún no hemos cruzado, territorios donde la historia se mantiene guardada, esperando ser descubierta por quienes se atrevan a buscarla. Otro aspecto inspirador de este continente es cómo su misterio refleja la naturaleza humana. Desde tiempos remotos, la humanidad ha sentido fascinación por lo desconocido, por lo prohibido, por lo que desafía nuestra comprensión. La Antártida encarna esa pasión, un lugar donde la curiosidad se encuentra con la dificultad extrema, donde el esfuerzo por explorar se ve recompensado con hallazgos que pueden desafiar todo lo que creemos saber. La resistencia de los científicos, exploradores
y aventureros frente a temperaturas extremas y paisajes inhóspitos, es un ejemplo del impulso humano por descubrir, por ir más allá de lo aparente y tocar los secretos que la naturaleza guarda. En este sentido, el continente no solo guarda secretos geológicos o biológicos, sino también un mensaje sobre nuestra capacidad de asombro. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos recuerda que vivimos en un planeta lleno de enigmas y que nuestra historia está lejos de estar completa. La Antártida nos enseña que, aunque creamos conocer la Tierra, aún hay territorios que nos desafían, que nos invitan a mirar más allá de lo visible y a cuestionar lo que damos por sentado. Su silencio helado es un estímulo a la imaginación, la investigación y la reflexión, recordándonos que la búsqueda del conocimiento es un viaje continuo y sin final definido. Si combinamos la ciencia y el mito, la historia y la especulación, obtenemos una visión completa del continente, un archivo de la historia de la Tierra que todavía no ha revelado todos sus secretos. Cada capa de hielo es una página, cada fósil una nota al pie, cada anomalía un signo de que lo desconocido aún tiene espacio para existir. La Antártida nos reta a no conformarnos con lo que sabemos y nos invita a seguir explorando, tanto físicamente como intelectualmente, buscando comprender la magnitud de lo que yace bajo su manto blanco. Finalmente, la Antártida es un recordatorio de que la curiosidad humana es insaciable y que el deseo de descubrir lo oculto no conoce fronteras. No importa cuán remoto, inhóspito o peligroso sea un lugar, siempre habrá quienes se atrevan a ir más allá, impulsados por la necesidad de entender, de aprender, de conectar los puntos entre ciencia, historia y misterio. Este continente nos muestra que, incluso en los rincones más extremos de la Tierra, nuestra fascinación por el conocimiento y nuestra capacidad de asombro permanecen intactas. Así, mientras el hielo sigue ocultando sus secretos, nos quedamos con una certeza: la Antártida es mucho más que un territorio prohibido. Es un símbolo de la exploración humana, de la búsqueda de la verdad y del poder de la imaginación. Sus misterios, combinados con la evidencia científica, nos recuerdan que la historia de la Tierra aún tiene capítulos no contados y que quizá en algún lugar bajo ese hielo eterno se encuentra la clave para comprender no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. La verdadera historia de la Tierra podría estar esperándonos en silencio, bajo la capa blanca, y depende de nuestra curiosidad y valentía descubrirla.